Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues le damos la bienvenida a Patreon a Miguel Cruz y nos trae a Baby Metal con Java, con intro de la Cavi Band que tanto nos gusta. Así que esto es el Live Pros Hot de Five Fox Festival 2017. Bueno, pues bueno, vamos a presenciar un momento histórico para la banda. Este concierto, como decíamos, pertenece al Big Fox Festival, el último gran show de Yui Metal. Incluye esa introducción que hemos dicho de la Kami, así que va a ser una obra de arte de creatividad. Vamos a ver si realmente está a la altura, que lo estará. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Bueno, pues no se puede empezar mejor, por favor. Bien. Bueno, recordemos un poquito, ¿no? Java formaba parte del álbum Metal Resistance y siempre ha sido una de esas canciones dinámicas, desenfadadas. Así que, bueno, claro, además, claro, esta introducción de la Kami, pues, ¿a cuál mejor, no? Hemos visto esa forma de comenzar de Mikio tan particular, Sí, haciendo armónicos, ¿vale? Jugando con la palanca del trémolo, mostrando su calidad inmensa y su creatividad. No ha sido para nada el típico solo. no. Luego, dando Homura, paso a ¿no? Omura, Omura también loquísimo, ¿no? Así disfrutando, se le veía Haciendo caras ahí el haciendo tío. caras. Luego Bo con su velocidad, con su tapping, que se le queda corto el mástil del bajo de 6 cuerdas. Parece mentira, pero es así. Y finalmente Aoyama, que dando ahí potencia, dando ritmo, dando groove para que las chicas hagan su aparición. Bueno, pues desde luego es una de las intros más originales de la Kami, ¿no? A nivel Sí. musical y creativa. Así que, bueno, vamos a empezar realmente la canción ahora. Así que
Seguimos. Bueno, vamos a recordar, la letra em, habla de esos pequeños momentos caóticos de la vida que parecen un desastre cuando ocurren, pero que terminan formando parte de nuestros mejores recuerdos, ¿no? Al final hasta te acabas riendo muchas veces de las cosas que Sí. ocurren. Bueno, pues la expresión Java simboliza esa mezcla de sorpresa, de nervios, de diversión, y bueno, la música tiene que hacer todo esto que estamos mostrando. Am, esta actuación está construida con mucha inteligencia musical, David. Bueno, como Hay te decía, muchos cambios. hay muchos cambios. Como te decía, ya de por sí todo empieza a construirse, a barruntarse desde esta intro de la Cami, que bueno, que decidió apostar, bueno, mejor dicho, evitó apostar por la velocidad y la agresividad y hizo algo mucho más elaborado, lleno de cambios, los diálogos entre las guitarras, el grupo del bajo y todo lo demás. Y bueno, em, y más que buscar un impacto inmediato, bueno, pues preparaba a la gente para lo que acabamos de ver, ¿no? Cuando aparece Baby Metal, toda esa tensión acumulada, pues se va transformando en energía, la gente está como loca. Y bueno, esos riffs de heavy metal van acompañando a ese pasaje cercano al ska, ¿verdad, David? Sí, sí, sí. Con Eso te iba a decir que con elementos de funk y una coreografía que sincroniza perfectamente y convierte la actuación en una auténtica celebración. en un espectáculo. Totalmente. Sí, además, la realización, por lo que estoy viendo, aprovecha constantemente los movimientos de las chicas y va alternando planos, ¿no? Sí. De la gente, de la Cami, de ellas. Y bueno, consigue que nunca se pierda la sensación de espectáculo en vivo, ¿no? Que en definitiva es lo que es. Y bueno, pues vamos a continuar, pero todo muy bien. どれでも同じだよみんなそう言えるけれどなんかちょっと違うよねやっぱちょっと違うでしょ違う違ってないよ違う違って言われても違う違って違う違う違って違うのだなんかちょっとやっぱちょっと違うやだ気になっちゃったどうしよう気になっちゃったどうしようあれどっちこれどっちバリアバリアやだ気になっちゃったどうしよう気になっちゃったどうしようあれどっちこれどっちバリアバリア違うよ Brutal.
A ver, cómo no, hay que, hay que analizar también la voz. Por supuesto, su ofrece una interpretación brillante, tanto desde el punto de vista técnico como expresivo. Sí. Em, ya tenía por aquel entonces una emisión muy limpia durante toda la canción, una respiración muy eficiente, muy estable. Recordemos que ella, aunque sea a un escalón un poquito más, más liviano de sus compañeras, porque lógicamente tiene que estar cantando además sujetando el micro, no puede hacer lo mismo, Sí, pero, claro. pero es muy exigente, muy, muy exigente. ¿Y esto a qué afecta normalmente? Pues al control de la voz, a la afinación, y ella demuestra un control fuera de lo normal. El apoyo es buenísimo y la colocación vocal igual, ¿vale? Así que son cosas que ya damos por normalizados, pero lo que hace su metal no es ni medio normal, ¿vale? Es decir, tiene todos esos, todas esas cualidades, ¿vale? Que incluso ahora las ha perfeccionado porque tiene más experiencia, más madurez Sí, claro. y su voz está más asentada. Pero esto ya era, de por sí ya era en plan locura, ¿no? Em, la coreografía de las chicas está brutal, ¿vale? Claro, yo sabiendo que es lo último de Yui Metal, ya estoy yo viendo tal vez cosas de donde no las hay. La veo muy seria. Claro, Ya ahora mismo. Este es el último. se supone que es el último. Pues vimos alguna del penúltimo, ya estaba seria. Mm, así Pues que, si ya sabía que se iba, bueno, sobre todo ella, porque Su y Moa a lo mejor no lo sabían, pero vamos. a ver, si no es el último, esto tiene que ser, si a lo mejor fue una serie de conciertos, si son los, vamos, son Ya, ya. los últimos momentos de, y Pero sí, 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 la veo está muy, seria, sí. claro, ahora va a decir la gente, ¿no? Es decir, es que estaba muy concentrada también, ¿no? Pero hay un puntito de frescura en la, ¿sabes? De la cara de Moa que no está en la cara de Yui. Algo lleva por dentro y lo sabe. También, qué premonitorio, va muy de negro, tío. Esto es como si fuera ya, ¿sabes lo que te digo? Porque Sí, sí. a mí me gusta más cuando combinan más el Sí, rojo con con el... rojo, sí. Ellas tienen un detalle en rojo aquí, pero se ve poco, ¿vale? Es decir, o el uniforme que llevan ahora, ¿no? Que le da otra Sí, que es de luminosidad colores, sí. diferente. Sí, efectivamente, ¿no? Tal vez cuando son tan jóvenes y las veo tan de negro, es decir, como que no me pega, ¿no? Pero bueno, el estilismo ha ido cambiando y evolucionando a lo largo Claro, de los claro. años. Sí, 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 sí. Bueno, venga, vamos a continuar y seguimos hablando. Locura Absolutamente. total. Pues es que no es para menos. No es para menos. Madre mía. Am, a ver.
Voy a hacer aquí un breve repasito por la Kami. Bueno, recordemos, ¿no? Omura. em, claro, sí, sí. Omura, Mikio, Bo y Aoyama. Voy a Oyama, sí. Sí, sí, sí. ¿A cuál mejor? Muy bien. En general, bueno, a ver, me ha gustado, ¿no? Porque la Kami, como siempre, es el equilibrio entre virtuosismo y espectáculo. Ha hecho algo muy complejo, ¿vale? De una manera muy natural. Todo parece fluir con una facilidad pasmosa cuando en realidad requiere tanto por ellos una sincronización extraordinaria a nivel musical y ellas con la voz, con la coreografía, es decir, y todo empasta perfectamente. Am, bueno, yo creo que todo ha sido como una actuación que tiene un poco de todo, ¿no? Es decir, transmite esa diversión, esa picardía, esa cercanía. em, Tienen un control absoluto del escenario y, Pero total, pero además. total. Y bueno, yo creo que lo han hecho. Ha sido una actuación de gran nivel. Además, Y esta canción a mí la Cami me ha flipado porque es que ha hecho muchísimos cambios. sí, Es lo que has dicho tú antes. Estaba el ska, claro. que estaba, imagino que Mikio y Omura ahí con los acordes de ska, pero estaban ahí, no sé, 10 15 segundos y cambiaban de estilo. Sí, además creo que también es la despedida de la última, es la última introducción creada por la Kami Band del Este. Así que bueno, aquí confluyen varias cosas. Sí, claro. Sí, 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 sí. Bueno, pues a mí me ha encantado, David. Es decir, esto es Sí, sí, a para mí también. disfrutar. Sí, Muy buen estreno, Miguel Cruz, y sí, gracias sí. por patrocinar la reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.